verdad nos va a enseñar muchísimo. No he tenido la oportunidad de estudiarla así a fondo. Esta es la oportunidad, yo sé que para cada uno de nosotros también. Así que no se pierda los días miércoles en este estudio de Primera de Tesalonicenses. El hermano Ricardo nos decía el propósito, ¿no? Nos compartía, nos animaba también conforme a ese propósito que se escribió también la carta, que no es nada más que fortalecer, confirmar los ánimos de la iglesia. Sin duda también hay otros temas dentro de la misma. Tiene que ver con exhortación, con fortaleza a los hermanos. Eso es el quizás tema principal que se está dando. Como les dije, hay otros temas que se van a estar dando, que por la gracia del Señor nos vamos a ir enriqueciendo como iglesia, interviniendo en nuestros corazones, por su Espíritu Santo, su palabra, grabándola en nuestros corazones. Les invito a orar, hermanos. Padre Celestial, quiero darte muchas gracias, Señor, por la bendición, Dios mío, de poder tener tu palabra en nosotros. Hay hartas versiones, en hartos lenguajes, Señor, y en nuestra casa podemos tener también tantas versiones. Sin duda, cada una de ellas es una bendición, Señor. Gracias, Dios mío, porque podemos conocerte a través de ellas. Podemos saber tu carácter, tu persona, tu voluntad para nuestras vidas. Y por medio de ella también tú nos transformas. Nos llevas de gloria en gloria, Señor, transformando nuestra vida. Gracias, Señor, te damos. Dios mío, que sea tu palabra luz en el día de hoy. Saca cualquier cosa que esté interfiriendo en nuestra concentración, en nuestra mente, en poder estar atento a tu palabra, Señor. Ayúdame también a mí a poder ser instrumento en tus manos, Señor, que no sea con mi carácter interfiriendo en lo que tú quieres entregar a tu iglesia en el día de hoy. Gracias, Señor, te damos. Sea dirigiendo este tiempo en el precioso nombre. Oramos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si me acompaña, vamos a empezar nuestra carta. La semana pasada Ricardo no tocó directamente pasajes bíblicos, o sea, no empezó versículo 1, versículo 2, pero esta vez sí. Primera Tesalonicenses. Vamos a tocar los primeros 3 versículos nomás esta vez. Si me acompañan en la lectura, si han llegado todos allá, mis allá. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Esos son los pasajes que vamos a estar viendo ahora, cortitos. Vamos a estar sacando y estrujando un poquito algunas cosas, detalles que el Señor nos dejó ahí. Sabemos, hermanos, que es el apóstol Pablo, el escritor inspirado. ¿Por qué lo digo? Porque vemos allá al inicio del versículo 1, Pablo, Silvano y Timoteo. Sabemos que es el apóstol Pablo, aquel que es el autor inspirado de la carta, pero me llama la atención de que ahí esté también Silvano y también ahí esté al lado, ¿no es cierto?, del apóstol Pablo también, y Timoteo dice. ¿Por qué será? Hay 2 cosas que yo quise destacar. En esto podemos primeramente, hermanos, ver el corazón del apóstol Pablo. Vemos que el apóstol Pablo sabía que Silvano y Timoteo, y tanto él también, son servidores por misericordia de Dios. En esto podemos ver la humildad del apóstol Pablo. Él sabe, él reconoce también el trabajo y servicio de amor que tuvieron los hermanos en la iglesia también de los tesalonicenses. Pero por otra parte también, creo yo también, ¿por qué está ahí Silvano y también está ahí también Timoteo? Es también porque era bien importante estos hermanos para la iglesia. Fue el apóstol Pablo con ellos que también fundó esta iglesia. Sin duda, en los corazones de los tesalonicenses, al escuchar, probablemente cuando escucharon que leían la carta, ¿no?, en la iglesia, o ellos pudieron leerla también, al escuchar el nombre del apóstol Pablo, al escuchar el nombre de Silvano, al escuchar el nombre de Timoteo, tuvo que haber traído mucho gozo al corazón de ellos. Es algo bien importante para las vidas de ellos. Creo que también en ese sentido es que también quedaron plasmados los nombres de ellos en la carta, porque le tenían gran amor, gran estima a estos varones del Señor,
pues en la obediencia de ellos fueron que ellos también conocieron al Señor. Vino la salvación por medio de la obediencia de ellos. La salvación es del Señor, pero Dios utilizó a estos siervos del Señor. Noten ustedes en el capítulo 2, si me acompañan, esta misma carta, capítulo 2, versículo 7 al versículo 8, nos dice el Señor en esta carta, dice: antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiésemos querido entregarnos no solo al Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Para el apóstol Pablo, para Silvano, para Timoteo, los hermanos de Tesalónica llegaron a ser tan amados para ellos, tan queridos. Hay un efecto tan grande por ellos que sin duda, hermanos, con tan solo haber escuchado ellos la carta en los nombres de ellos allá, sin duda no es por glorificarles a ellos, sino reconocer el trabajo de amor que también ellos hicieron en obediencia al Señor, en predicar la palabra de Dios en Macedonia, principalmente allá en Tesalónica. Pero dice también allá, sigamos en nuestro texto, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Quisiera destacar, hermanos, la expresión allá en Dios. En Dios, cuando dice allá a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Es interesante, yo quise anotar esto, hermanos, de la iglesia de tesalonicenses, que es fundamental, hermanos. Esto es muy interesante, que los hermanos allá estén en Dios. Esta iglesia, hermanos, está fundamentada en la esfera, por así decirlo, en la esencia o naturaleza de Dios, mostrando una unión vital que existe entre Dios y esta amada iglesia. La iglesia de los tesalonicenses está en Dios, Padre, y en el Señor Jesucristo. Cuando una iglesia no está en Dios, es una iglesia que ha dejado de ser iglesia, no puede ser llamada iglesia. Hermanos, la iglesia se puede llamar iglesia porque está en Dios, y la vitalidad de la iglesia viene de la naturaleza misma de Dios, en su presencia en medio nuestro. La única cabeza y autoridad es el Señor Jesucristo. Si bien podemos ser asombrados por la obra de valor, de obediencia de los hermanos cuando llevaron el Evangelio allá a Tesalónica, pero sin duda, hermanos, la iglesia es del Señor. Pero la iglesia hay un solo Señor, y ese Señor es nuestro Señor Jesucristo, y de Él depende. Veo también a través de esto que el apóstol Pablo también reconoce a los hermanos allá, quiere como de alguna manera elogiar a los hermanos. Está diciendo que ustedes no son una simple iglesia, ustedes son una iglesia que está en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. En Él están y en Él dependen. ¿Y cómo podemos saber si una iglesia en lo práctico está en Dios? Principalmente, hermanos, una iglesia que está en Dios es una iglesia que está fundada en la palabra de Dios. Dice allá dentro de esta misma carta, si me pueden seguir en el capítulo 4, versículo 9. Capítulo 2, versículo 13, dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Una de las características para saber si una iglesia está en Dios de una manera también práctica es una iglesia que está fundada en la palabra del Señor. Es una iglesia que primeramente escucha la palabra de Dios, pero también es guiada por ella. Es confortada, se ve un crecimiento a través de lo que es la palabra del Señor. Es otra de las características que quise poner también acá, es que es una de las características que está fundada en el amor del Señor. Y en esto podemos verlo en el pasaje que la había mencionado anteriormente, el capítulo 4, versículo 9. Ahora sí, capítulo 4, versículo 9. Dice allá:
dentro de esta misma carta dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Podríamos decir que ahí está fundamentada, ¿no es cierto?, también una iglesia que está en Dios y que está enmarcada por el amor del Señor, el amor en ellos. Y eso era lo que caracterizó también a la iglesia de los tesalonicenses y que también creo y veo acá que el apóstol Pablo también destaca. Podríamos decir que una iglesia que está en Dios también está fundamentada en lo que es la oración, lo que es la evangelización, es una iglesia que predica el evangelio. El Señor Jesucristo vemos, hermanos, a través de su ministerio también, como para saber también qué significa estar en Dios, podemos verlo en el ministerio del Señor Jesucristo. A través de su vida, a través de su propio testimonio, vemos que Él estuvo en Dios. Él obró en Dios, en dependencia de Dios constantemente. En una circunstancia ya del Evangelio, de los Evangelios, había una discusión entre los judíos con Jesucristo, diciéndole que por qué Él trabajaba en un día de reposo. Y Él dijo allá que su Padre trabaja y Él también trabaja. Lo que ve hacer al Padre, Él hace. Hay una unión. Cristo estaba en Dios. Está en Dios y el Padre también está en Él. Si me pueden acompañar allá al Evangelio de Juan, por favor, queridos hermanos. Voy a leer textualmente esos pasajes que estaba diciendo allá, capítulo 5, el Evangelio de Juan, capítulo 5. Noten allá lo que significa que estén en Dios. Es algo tremendo, hermanos, no es cualquier cosa. Y el apóstol Pablo está resaltando de alguna manera, está destacando esto de los hermanos al empezar esta hermosa carta. Capítulo 5, versículo 17 dice, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también hacía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Pero noten allá los versículos que siguen, dice, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Vemos una vez más esta unión de Cristo con el Padre. Lo que ve hacer al Padre, Él hace. En otras circunstancias de los evangelios vemos que los cielos se abren, o en otros pasajes dice que hay una nube que cubre, y del cielo se oye una voz grande que todos pueden oír, diciendo, tú eres mi Hijo amado. En ti me complazco, a Él oír. Una unión completa en su ministerio, no solamente cuando Él oraba o se apartaba para orar, sino constantemente podemos ver una unión de Jesucristo con el Padre y el Padre con Él. Si me pueden acompañar también, queridos hermanos, a ver si encuentro la cita, no la había anotado. Espera un poquito. Capítulo 17 de Juan, si me pueden acompañar al Evangelio otra vez de Juan, para que podamos ver esta unión. Capítulo 17, versículo 20, la oración que hace nuestro Señor Jesucristo por sus discípulos y los que también iban a creer por medio de ello. Dice, capítulo 17, versículo 20, dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han creído. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que en todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado,
a ellos como también a mí me has amado. Lindo texto, hermanos, que nos muestra una vez más esta unión que vemos en Cristo con el Padre, y no solamente eso, sino también nosotros en Él. Y esta iglesia estaba en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Pero dice allá más, si seguimos en nuestro texto, gracia y paz sean a vosotros. Dentro de los primeros versículos dice allá de esta carta. Este es el sello del apóstol Pablo. En todas sus 3 epístolas vemos que dice estas 2 palabras. A excepción de las cartas pastorales, podríamos decir, que agrega la palabra misericordia entre medio. Y que creo yo al leer estas salutaciones, viendo esa palabra ya misericordia, que a los hermanos, a los líderes, a los que están guiando la iglesia, le está recordando que de las miserias del pecado de las cuales ellos fueron también rescatados. Y acá la palabra gracia en particular significa, hermanos, un favor inmerecido de Dios, y paz es el beneficio que trae por consecuencia de aquella gracia salvadora del Señor. No es cualquier saludo cuando Él habla en las iglesias. No se trata de aquel saludo que muchas veces quizás escuchamos en el trabajo, de aquella buena vibra que te pueden dar a través de decirte cosas lindas para que te vaya bien en el día. Este es un saludo, hermanos, que va a marcar la carta por completo, hablando acerca de ese favor inmerecido de Dios y la paz que viene a través de la consecuencia de esa gracia. Es un recordatorio a los creyentes de su relación con Dios, que por gracia son salvos, que han sido reconciliados, que ya no son enemigos de Dios, que la paz de Dios reina sus corazones, que por medio de nuestro Señor Jesucristo hay gracia, hay paz. Y esto dice allá dice que son de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esta oración, hermanos, es empleada con frecuencia dentro de las cartas del apóstol Pablo, que nos muestra, hermanos, que la naturaleza de nuestro Señor, es decir, son de la misma naturaleza, porque ella dice de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Son de la misma naturaleza, es una afirmación rotunda acerca de la deidad de nuestro Señor Jesucristo, enseñándonos de que Dios es la fuente de la cual viene aquella gracia y aquella paz. El apóstol Santiago nos puede aclarar un poquito más acerca de esto. Santiago capítulo 1, versículo 17, gustan me pueden escuchar, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombras de variación. De la misma manera, escribió el apóstol Juan diciendo, allá en Juan capítulo 1, versículo 17, dice: pues la ley por medio de Moisés fue dada, ¿no es cierto?, los mandamientos, dice, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Noten, esto viene de parte de Dios. Allá en Juan capítulo 15, versículo 27, disculpen si voy un poco rápido con las citas, dice nuestro Señor, hablando a sus discípulos: la paz os dejo, la paz os doy. En cada carta el apóstol Pablo escribió, siempre comenzó refrescando la memoria de los hermanos al empezar sus escritos, diciendo, recordando, animándoles a que estuvieran conscientes de que si hoy pueden leer y escuchar esta carta, es porque hay una obra en sus corazones, es porque hay una obra de transformación en sus vidas, es por el favor de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Por Él hemos sido salvos y hoy nos gozamos de esa paz. Reconciliados estamos por los méritos de Cristo, nuestro Señor. Cada palabra es tan rica de la cual podemos sacar tanto. Dice allá, si continuamos en nuestros versículos, dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Otra vez dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Hermanos, el apóstol Pablo era un hombre de oración. Era un siervo ferviente en oración, hermanos. Era un hombre dependiente del Señor. En cada carta podemos ver su entrega a la oración. Aún sus oraciones quedaron plasmadas en muchas de sus cartas. Aún él las escribió textualmente.
Fue un hombre que siempre partía dando gracias al Señor por cada iglesia, por cada hermano. Casi me puedo imaginar él orando por cada uno, por sus nombres en particular, rogando al Señor, intercediendo por ellos. Era un hombre de oración. Y en eso podemos verlo en cada una de sus cartas. Podemos contemplar el carácter que él tenía y la dependencia del Señor. Pero el apóstol Pablo nos habla en plural en los textos que podemos ver en esta carta. Los compañeros no estaban lejos de esta práctica. Estamos hablando de Silvano y Timoteo. Ellos también perseveraban, dice allá, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, damos. Uniendo también esta práctica que también tenía Silvano y también Timoteo junto a él, casi los puedo imaginar ellos tres rogando al Señor por las iglesias. Ellos oraban por los hermanos, eran siervos del Señor que permanecían en oración. Una de las características importantes de aquellos que han entregado su vida al servicio del Señor es que son hombres y mujeres que saben que necesitan de una manera urgente la ayuda y dirección constante de aquel que es la cabeza de la iglesia, que es Cristo nuestro Señor. Podríamos decir, hermanos, que una de las razones fundamentales de por qué el apóstol Pablo, si lo puedo decir así, tuvo éxito en su ministerio, tenía que ver porque era un hombre de oración. Tenía que ver porque también se juntaba con aquellos hombres que también eran hombres de oración. Versículo 3 dice allá, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro. El apóstol Pablo dice allá delante de Dios y Padre, poniendo a Dios como testigo, dice, de la obra de vuestra fe. El apóstol Pablo y sus compañeros recordaban, hacían memoria y agradecían de Dios por tres cualidades destacables dentro de los hermanos, que podíamos ver dentro de ellos, de la iglesia de Tesalonicenses. La primera de ellas es que era la obra de fe de los hermanos. ¿A qué se refiere con la obra de fe? Se refiere, hermanos, a una fe que es activa. Si me acompañan allá, el apóstol Santiago lo dijo allá, no sé si solo quizás recordar una cita de él, que la fe sin obras es muerta. Él lo deja bien claro, casi toda su carta está relacionada con eso, la fe sin obras es muerta, y de esto tiene que ver con que se refiere a esto que dice de la obra de vuestra fe. El apóstol Pablo, ahí hablando acerca de esta fe salvífica en Efesios capítulo 2, versículo 8, 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, aquella obra de fe tiene que ver con esa fe activa que nace de un corazón regenerado, transformado por la salvación. Esa fe es el don de Dios que produce acciones justas, acciones piadosas en la vida de los creyentes. En la misma carta, si me acompañan allá en el versículo 8, nos habla también de aquella fe que los hermanos tenían y que esta fe era divulgada, fue conocida en todo lugar. Versículo 8, voy a leerlo, dice así. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar nuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El apóstol Pablo, hermanos, agradeció al Señor por la obra de fe de los hermanos, porque su fe produjo fruto, y esa es una fe activa. La consecuencia de una fe salvadora es una fe que obra, es una fe que busca al Señor, es una fe que busca su palabra, es una fe que busca la comunión, es una fe que busca servir a otros. En una circunstancia hace un tiempo atrás, compartiendo con un grupo de hermanos en la plaza, como anécdota nomás para impartirles acerca de esta fe que obra, había un grupito grande de personas que estaban escuchando el Evangelio. Nosotros queríamos compartir el Evangelio, pero dentro de este grupo había una señorita que hablaba muy fuerte y de alguna manera impedía que los demás pudieran poner atención a lo que nosotros queríamos compartirles, que era el Evangelio. Y ya con mucha insistencia le dije junto a mis hermanos con los cuales estaba, les pregunté por qué nos impedía, por qué no nos daba un tiempito para compartir lo que le hemos traído.
Y la chica ahí en la plaza dijo, yo no necesito oír, yo ya sé lo que tú vas a hablar. Algo así recuerdo lo que ella me dijo. Tenía que ver, yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué estás tan segura? Y de alguna manera igual le dije que bueno, igual que no tengas necesidades, porque tú ya lo sabes. Y ella me dijo, porque un hombre aquí en esta plaza me dijo y oró conmigo y me hizo repetir una oración, una decisión. Y yo desde ese día, yo ya sé lo que tú ya me estás hablando. Y dije, qué bueno, le dije enfrente de todos, me alegra mucho de que tú ya sabes de estas cosas que estamos hablando. Pero permíteme preguntarte si de aquel día que tú hiciste una decisión o profesaste algo, ¿ha habido algún cambio en tu vida? ¿Tú vas a alguna iglesia? ¿Lees tu Biblia? No, me decía, de una manera así bien despreciable, así despreciando un poco mis preguntas. ¿Tú oras? ¿Tienes relación con algunos hermanos de la iglesia? Y me decía, no me interesa eso. Así. Ella no quería oír, no quería escuchar, ni tampoco quería que los demás pudieran estar atentos a lo que estábamos compartiendo. Y yo le dije junto a mis hermanos diciéndole, es probable que esa confesión no dio fruto, es una fe que es falsa, no es verdadera, porque una fe va a provocar obras, va a provocar cambios en tu vida. Vas a amar la palabra de Dios, vas a querer congregarte, vas a querer tener relación con otras personas que también siguen la fe. Bueno, una fe activa, una fe que obra. Otra segunda cualidad y característica que podemos ver también acá, que caracterizó a los hermanos, y el apóstol Pablo agradecía y oraban también, es del trabajo de vuestro amor. El apóstol destaca el amor de los hermanos, el trabajo de amor de ellos. Dijo de ellos en el capítulo 4, versículo 9, me parece que ya lo habíamos leído. Dice, lo voy a volver a leer, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. El trabajo de amor, quise destacar aquí la palabra trabajo, en griego denota esfuerzo, denota trabajo duro, agotador, que consume la energía física. Este tipo de amor reconocía el apóstol Pablo de los hermanos en Tesalónica, un amor esforzado, un amor activo, que involucraba todas sus fuerzas. Dice allá, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros. Eso lo aprendieron directamente del Señor. Lo aprendieron de la palabra oído por los apóstoles, por el hermano Silvano, por el hermano Timoteo, que marcó sus vidas, de tal manera que ellos obraban en amor. Dice allá en 1 de Juan capítulo 4, versículo 9 al 11, 1 de Juan capítulo 4, versículo del 9 al 11, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Una característica es un amor nacido de Dios, nacido de la enseñanza de Dios a sus vidas. Esto es lo que él quiso también caracterizar el apóstol Pablo de la iglesia, los tesalonicenses. Aunque los hermanos practicaban ese amor genuino, el apóstol aún más animaba y exhortaba a que abunden aún más en esto. Si bien aún no queriendo yo ser referente de nuestra iglesia, pero he sido conquistado de alguna manera también por el amor de mis hermanos, su preocupación, sus llamadas de teléfono, siempre están preguntando, son constantes, han inquietado, han conquistado el amor también de mi familia y de mi esposa, al amor de nuestra iglesia. Pero aún así, el Señor nos llama y nos insta a que aún trabajemos en esto en nuestra vida. Un amor esforzado, un amor entregado. Esto aprendieron del amor del Señor en la vida de los hermanos allá en Tesalónica. Y tercera y última cualidad que podemos ver de los hermanos en Tesalónica, dice allá, y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y en vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Antes de hablar acerca de esta oración completa, quiero destacar esta palabra constancia. En griego denota permanencia bajo presión, bajo como un peso. Denota permanencia bajo presión. Los hermanos allá, en la presión quizás de la persecución, los hermanos, aún ellos estaban
fuertemente lo que es la esperanza, en la constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Para entender un poquito más allá, quisiera invitarles a la carta de Tito, que Pablo escribió a Tito, capítulo 2, versículo 11. Vamos a quedarnos un ratito chiquitito ahí. Tito capítulo 2, versículo 11 dice, si han llegado allá, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quise destacar esto porque creo que lo describe aún más lo que el apóstol Pablo está describiendo de la iglesia de los tesalonicenses. De aquella constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Allá el apóstol Pablo a Tito dice, porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándolos. La salvación, el haber recibido al Señor Jesucristo, el haber estado allá con la salvación en Dios, no solamente perdonó sus pecados, no solamente les dio vida eterna, sino dice allá el texto, dice enseñándonos. La gracia del Señor, la salvación ahora sirvió también como un pedagogo en sus vidas, como un profesor les vino a guiar y a enseñar a renunciar de toda impiedad, a dejar los pecados. Vino a ser como enseñanza también a su vida. La salvación cumplió un propósito en su vida como un pedagogo. Vino a enseñarles a cómo deben renunciar también de los ídolos, de los pecados. Y eso también provocó también en nosotros. Y eso es bien importante, hermanos. Dice allá también, no solamente les vino a enseñar cómo renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos, para que vivamos, ¿no es cierto?, en este siglo sobria, justa y piadosamente, sino también dice allá, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La consecuencia de la salvación es que produjo algo en ellos, y esto era un deseo de estar en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo, de estar esperando a nuestro Señor. Dice allá el apóstol Pablo que esta gracia no solamente nos salva, como la había mencionado, sino también nos enseña, nos guía, como un profesor, a correr, a alejarnos del pecado. En el capítulo 1, versículo 9 y versículo 10, vemos un poco lo que le estaba mencionando en la vida de los hermanos allá en Tesalonicenses. Noten el versículo 9, dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros de la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Ahí está, ¿no? La salvación en ellos. Ahí vemos que hay un rechazo a la idolatría, hay un rechazo al pecado, a la impiedad, ¿no es cierto? Pero mira lo que viene a continuación. De inmediato viene esto diciendo, versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aunque los hermanos, quizás al leer vamos a estar aprendiendo más de esta carta, aunque los hermanos probablemente no entendían el todo de lo que significaba la venida del Señor Jesucristo, esto mismo también, la carta nos viene a traer enseñanza, instrucción respecto a esto. Aunque no lo entendían del todo, ellos esperaban al Señor. Ellos anhelaban y se fortalecían y se animaban, y todo lo que podemos ya haber sabido de los hermanos en Tesalónica era porque esperaban al Señor Jesucristo. Ellos fueron enseñados por el apóstol Pablo. Y aún más era una evidencia clara de la salvación, era que ellos esperaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí en 2 de Timoteo, no lo busquen si quieren, voy a leerlo yo. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esto estaba en el corazón del apóstol Pablo y sin duda se los enseñó también a los hermanos en el tiempo que estuvo con ellos,
quizás esos 3 días de reposo, esas 3 semanas, algunos dicen un poco más, un poco menos, pero sin duda esto marcó en la vida también de los hermanos allá, por cuanto también esperaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Hay una linda canción que constantemente cantamos. Quisiera leerles una estrofa de ella. Dice allá: hay un lugar donde su gloria satisface el corazón. Recibiré la recompensa, me abrazará mi Salvador. Ya no hay llanto ni dolor, no hay más prueba ni aflicción. La muerte es solo una memoria, recuerdo de la redención. He aquí que la presencia del Señor mora en medio de los hombres que Él salvó. Ellos son su pueblo y Él su eterno Dios. Linda canción que constantemente cantamos al Señor, que está en nosotros, es algo natural del creyente, del nuevo creyente, del antiguo creyente que espera al Señor. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3, dice allá que Dios nos hizo renacer, nos dio una salvación con propósito, con un propósito definido y claro. 1 de Pedro, y con esto hermanos quiero terminar, 1 de Pedro capítulo 1 versículo 3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Una de las características que el apóstol Pablo quiso destacar es esa bienaventurada esperanza que tenían los hermanos, que los motivaba a obrar en amor, que los motivaba a obrar en fe. Y su fe era tal que era reconocida en toda Macedonia, que los caracterizó y los llevó a obrar de esa manera. De tal manera que él, sin duda, quiso agradecer y que esto quede plasmado para las próximas generaciones, como para nosotros. Sin duda, hermanos, el testimonio de los tesalonicenses nos debe llevar a motivar, hermanos, a que nuestra fe sea una fe activa, una fe que obra, una fe que sea conocida, que nuestro amor también sea conocido por todos. Sin duda, hermanos, el que el apóstol Pablo sea un siervo y con los hermanos también con los que ellos estaban, ferviente en oración, nos debe motivar también a nosotros, a que seamos constantes también en la oración. Pero también, y finalizando, hermanos, nos debe también llevar la esperanza de nuestro Señor Jesucristo en su venida, a vivir de una manera piadosa que agrade al Señor. Amén, hermanos, les invito a orar. Padre Celestial, quiero darte gracias, Señor. Son solo 3 pasajes que he querido compartir a mis hermanos. Hay tanto que podemos meditar, sacar de ellos, Señor. Hay tanta esperanza que podemos ver en ellos, Señor. Gracias, Padre Celestial, por el ejemplo de los hermanos que nos han dejado a nosotros. Unos hermanos fieles a ti, unos hermanos que quizás no tenían toda la palabra del Señor como la tenemos nosotros, pero ellos sirvieron al Señor con lo que escucharon de los siervos tuyos, Señor. Gracias, Señor, te damos. Gracias también porque vemos en los apóstoles un reconocimiento también. Dios, tú reconoces también el servicio de tus hijos. Gracias, Señor, también por eso, que por ello también somos enseñados. Tu iglesia puede ser enseñada también por eso. Ayúdanos, Señor, que nuestro amor sea un amor práctico, que nuestra fe sea conocida, Señor. Que sea esta carta un aliento para nuestras vidas, Señor, un fortalecimiento, para que podamos vivir bajo el ejemplo también y las instrucciones que tú nos has dejado acá. Gracias, Señor, te damos. Te pedimos todo esto. Dejamos nuestra vida y tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús oramos.